Una amable camarera de piel negra pagó el café de un anciano sin saber que él era un multimillonario en busca de una persona genuina. Mira, otro indigente intentando hacerse pasar por cliente. La voz del gerente, señor Herrera, cortó el murmullo de la cafetería como una navaja. Ya les he dicho que esto no es un refugio. Sin dinero no hay servicio. Las miradas curiosas de los clientes se dirigieron hacia el anciano de cabello canoso y ropa gastada que estaba parado frente al mostrador. Sus manos temblaban ligeramente mientras rebuscaba en los bolsillos vacíos de su abrigo raído. «Le juro que traje mi cartera», murmuró él con la voz temblorosa por la vergüenza. «Solo quería un café para entrar en calor antes de volver a casa». «Yo solo quiero clientes que paguen», replicó Herrera señalando hacia la puerta. «Tenemos una política estricta contra los vagabundos. Está asustando a los clientes de verdad». Sara Martínez, de 28 años, observaba la escena mientras limpiaba una mesa cercana. 6 meses en ese trabajo le habían enseñado cuándo intervenir y cuándo permanecer invisible, pero algo en esa situación despertó un recuerdo doloroso que ella había tratado de enterrar. Cuando su abuela, desorientada por la demencia, fue tratada como una intrusa en una tienda departamental. Un silencio incómodo se apoderó del lugar mientras el gerente continuaba con su humillación pública. «Quizás deberías probar el refugio de la Tercera Avenida. Allí sirven sopa gratis para gente en tu situación». Una risa ahogada provino de una mesa cercana donde 3 ejecutivos trajeados observaban el espectáculo como si fuera entretenimiento gratuito. «Estos viejos creen que lo tienen todo», comentó uno de ellos, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Sara respiró hondo, se ajustó el delantal y caminó con determinación hacia el mostrador. Sus ojos se encontraron brevemente con los del anciano. En ellos no solo había vergüenza, sino también una dignidad que se negaba a ser completamente quebrantada. «Yo pago su café», anunció ella colocando un billete de $5 en la barra. El dinero representaba la mitad de sus propinas de ese día, dinero que necesitaría para el autobús de esa semana. Herrera se volvió hacia ella con ojos furiosos. «Sara, no te metas en esto, no es asunto tuyo». «Es una cuestión de decencia humana», respondió ella, manteniendo la voz tranquila pero firme. «Y si alguien tiene que avergonzarse aquí, no debería ser él». El gerente cogió el dinero con un movimiento brusco. «Su café está servido, señor, por cortesía de nuestra empleada, que al parecer cree que ahora puede tomar decisiones de gestión». El anciano miró a Sara con sincera gratitud, con la postura un poco más erguida cuando ella lo acompañó a una mesa. «Gracias», susurró. «No esperaba encontrar bondad hoy». Sara solo sonrió. «Mi abuela decía que la bondad no es algo que se espera, es algo que se practica». Al día siguiente, Sara fue llamada a la oficina del gerente, incluso antes de comenzar su turno. Herrera la esperaba con una expresión de falsa preocupación que ella conocía bien, la misma que usaba antes de despedir a los empleados. «Sara, entiendes que esto es una empresa, no una institución benéfica». Él no esperó respuesta. «Tu comportamiento de ayer fue inapropiado e insubordinado. Peor aún, humillaste al personal y a la dirección delante de los clientes». «Pagué con mi propio dinero», argumentó ella. «No se trata del dinero». La máscara de calma desapareció al instante. «Se trata de autoridad. Nos has hecho quedar a todos insensibles para promocionarte como una especie de heroína. Eso es inaceptable». Fue cuando él puso el formulario de advertencia sobre la mesa, cuando Sara sintió el primer pinchazo de miedo real. Este era su tercer trabajo en 18 meses y el único que le pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y los medicamentos de su madre. «Firma esto», ordenó Herrera, «y considérate en periodo de prueba. Un incidente más como este y estás despedida». Mientras firmaba el documento con las manos ligeramente temblorosas, Sara notó algo curioso en el comportamiento del gerente. Un nerviosismo inusual, como si él también estuviera bajo presión. Sus ojos seguían desviándose hacia la cámara de seguridad en la esquina de la sala, algo que nunca había hecho antes. Al final de su turno, agotada y desmoralizada, Sara recogió sus cosas del armario del vestuario. Allí, escondida entre sus pertenencias, encontró un pequeño sobre blanco sin identificación. Dentro había un billete de $100 y una tarjeta que decía simplemente: «Gracias por tu amabilidad. El mundo necesita más gente como tú». Mientras Sara sostenía la tarjeta, una extraña sensación de estar siendo observada recorrió su espina dorsal. Ella miró a su alrededor, pero estaba sola en el vestuario. Sin embargo, de alguna manera sabía que ese gesto inesperado no era solo un agradecimiento, era el comienzo de algo mucho más grande.
Esa noche, mientras preparaba la cena para su madre enferma en el pequeño apartamento que compartían, Sara no podía dejar de pensar en el anciano y en la misteriosa tarjeta. Lo que más le intrigaba no era el dinero, sino la mirada en los ojos de aquel hombre. No solo gratitud, sino algo más profundo, como alguien que finalmente había encontrado lo que buscaba después de una larga búsqueda. Si esta historia de valentía silenciosa te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte para descubrir cómo un simple acto de bondad puede desencadenar giros inesperados que cambian vidas para siempre. En los días siguientes, Herrera convirtió la advertencia en una misión personal, vigilando cada movimiento de Sara como un halcón hambriento. Mesa 4 sigue esperando. 8 minutos de retraso, le susurró el aliento mientras ella equilibraba una bandeja pesada. Y te has vuelto a olvidar de la barra de condimentos. Sus compañeros ahora evitaban su compañía como si la indignación del gerente fuera contagiosa. Solo Lena, una camarera recién contratada, parecía inmune al distanciamiento forzado. Lo que hiciste fue increíble, le confesó Lena durante un descanso en el vestuario. Todos lo comentan, pero nadie se atreve a decírtelo a la cara. ¿Qué comentan exactamente? Herrera tiene un apodo entre nosotros, el exterminador de indeseables. No es la primera vez. Lena le mostró publicaciones en grupos locales en las que se compartían experiencias similares en la cafetería. Una publicación reciente decía: «Disculpen si no parecemos lo suficientemente ricos como para tomar café en su establecimiento». ¿Por qué nadie lo denuncia? El propietario nunca aparece y Herrera es pariente suyo. Además, Lena bajó la voz: «Él controla los horarios y las propinas. Quien se queja acaba con los peores turnos o es animado a irse». En ese momento, un hombre con un traje impecable entró en la cafetería. Sara lo notó inmediatamente, no por su ropa cara, sino por sus ojos, los mismos que los del anciano, pero en un rostro transformado, sin barba, con el pelo perfectamente cortado y una postura erguida. Herrera, al ver a un cliente aparentemente rico, se acercó con una sonrisa que Sara nunca le había visto. «Bienvenido, señor. ¿Puedo recomendarle nuestro café especial importado? No está en la carta. Lo reservamos solo para clientes selectos». El hombre sonrió educadamente. «Gracias. Trabaja hoy la camarera que atendió a un anciano aquí hace unos días». La sonrisa de Herrera se congeló. «Lo siento, señor, pero no sé a quién se refiere. Puedo atenderlo yo personalmente». «Insisto, me gustaría que me atendiera ella». Herrera llamó a Sara con un gesto rígido. «Este caballero pregunta por ti». El hombre extendió la mano. «Encantado de conocerte formalmente, Sara. Soy Omar Solís». El nombre golpeó a Sara como un rayo. Omar Solís, el multimillonario filántropo que aparecía ocasionalmente en las noticias por sus donaciones millonarias. El mismo hombre al que ella había defendido, disfrazado de anciano. «Me gustaría invitarla a conversar», dijo él entregándole una tarjeta dorada. «No es una entrevista de trabajo, es sobre algo mucho más significativo». Esa noche, investigando en casa, Sara descubrió que Solís no solo era rico, sino que era legendario por invertir en personas y causas ignoradas por otros. Más intrigante aún, era dueño de una cadena de cafeterías que competía directamente con la empresa para la que trabajaba. Antes de emprender nuevos proyectos, Solís solía probar entornos, apareciendo disfrazado para observar comportamientos auténticos. El método se conocía como la prueba Solís. A la mañana siguiente, Sara recibió una carta formal en su apartamento. Dentro, además de una invitación para almorzar en el Hotel Imperial, había fotos antiguas de la cafetería donde trabajaba. Las imágenes mostraban un establecimiento original de 1920 con el nombre Cafetería Martínez en la fachada. Una nota manuscrita decía: «Tu abuela tenía razón sobre la bondad y quizá deberías saber que este lugar tiene una historia que alguien quiere ocultarte». Sara sostuvo las fotos con manos temblorosas. Martínez, su apellido, coincidencia o conexión. Al final de la jornada laboral, Sara encontró una memoria USB en su armario con una etiqueta: «Ver antes de la comida de mañana». En casa descubrió 3 archivos, registros históricos que mostraban que la cafetería había pertenecido originalmente a la familia Martínez en la década de 1930. Fotos recientes del trato discriminatorio en el establecimiento y, lo más impactante, un contrato de sociedad fechado en 1932 que demostraba que la cafetería nunca se había vendido, sino que había sido robada mediante fraude cuando su bisabuelo enfermó. Sara se sentó en silencio, asimilando la revelación. Ese lugar donde la trataban como una intrusa había sido construido por su propia familia,
un patrimonio robado a través de la discriminación sistémica que casi un siglo después podría finalmente ser expuesto. Su teléfono vibró con un mensaje de Lena. Herrera está en pánico. La empresa matriz va a enviar inspectores mañana. Denuncias graves de discriminación. ¿Qué has hecho? Mientras escribía su respuesta, Sara sintió que crecía en su interior una determinación, no una ira impulsiva, sino algo más poderoso. En las sombras de su pequeña cocina, con la luz del portátil iluminándole el rostro, Sara Martínez ya no parecía una camarera intimidada, sino una heredera preparándose para reclamar su legado robado. Cuando la justicia tarda casi un siglo, susurró ella para sí misma, su llegada debe ser perfecta. El Hotel Imperial era un monumento a la elegancia antigua, con columnas de mármol y candelabros que habían sido testigos de décadas de reuniones entre los poderosos. Sara, con su único vestido formal, atravesó el vestíbulo sintiendo miradas que cuestionaban su presencia allí. Omar Solís esperaba en una sala privada de pie junto a la ventana. No estaba solo. Una mujer de mediana edad, con el cabello gris impecablemente recogido, y un hombre más joven con gafas modernas se levantaron cuando ella entró. Sara Martínez, te presento a Victoria Chen, mi abogada corporativa, y a Marcos Gutiérrez, especialista en Derecho de Propiedad y Justicia Restaurativa. Presentó Solís. Hemos revisado los documentos, dijo Victoria sin rodeos. El contrato de 1932 es claramente fraudulento. Su bisabuelo Manuel Martínez nunca vendió la cafetería. Fue víctima de una estafa mientras estaba hospitalizado. No es algo inusual, añadió Marcos ajustándose las gafas. Durante la Gran Depresión y después de ella, muchas propiedades de familias negras fueron apropiadas. El sistema funcionaba para garantizar que estos casos nunca se revisaran adecuadamente. Sara asimiló la información mientras aparecían diapositivas en una pantalla digital, imágenes de la cafetería original, certificados de propiedad y una cronología meticulosamente trazada que mostraba cómo la familia Pérez había borrado sistemáticamente la contribución de los Martínez. La pregunta es, dijo Solís sentándose frente a ella, ¿qué quieres hacer con esta información? Mientras tanto, en la cafetería, Herrera se enfrentaba a su propia pesadilla. 2 ejecutivos de la sede corporativa habían llegado sin previo aviso, exigiendo acceso a los registros de contratación, las quejas de los clientes y las grabaciones de seguridad. Es solo una auditoría de rutina, aseguró uno de ellos, aunque su tono sugería lo contrario. Mientras revisaba documentos en su oficina, Herrera encontró algo inquietante, una carpeta antigua con el nombre Martínez, que nunca había visto antes. Dentro había fotos en blanco y negro de la cafetería original, con una familia negra posando orgullosa frente a la entrada. Sonó su teléfono. Herrera de Cafetería Estrella, contestó tratando de sonar seguro. Cafetería Estrella. La voz al otro lado era fría, profesional. Le llamamos de la asesoría jurídica de Solís Hospitality Group. Le notificamos que se ha iniciado una acción legal relacionada con la propiedad conocida como Cafetería Estrella, anteriormente Café Familia Martínez. Herrera se quedó helado, colgó e inmediatamente llamó a su padre, Rafael Herrera, vicepresidente regional de la corporación. «Papá, tenemos un problema», dijo con voz temblorosa. «¿Algo sobre la cafetería? ¿Sobre los Martínez?» Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, ¿quién lo descubrió? La camarera Sara Martínez. Otro silencio. ¿Cuánto sabe ella? Todo, aparentemente. Y tiene a Omar Solís apoyándola. La respiración pesada de su padre fue la única respuesta durante varios segundos. «Ven a mi oficina ahora». 3 horas más tarde, Sara regresó a la cafetería acompañada por Omar Solís, sus abogados y un discreto equipo de filmación. Los clientes habituales observaban con curiosidad mientras el grupo se acomodaba en una mesa central. Herrera salió de su oficina con el rostro pálido en contraste con Rafael Herrera a su lado, más alto, más viejo, pero con la misma expresión de arrogante superioridad que caracterizaba a su hijo. «Señor Solís», saludó Rafael con una sonrisa forzada. «¿A quién debemos el honor?» Omar no respondió. En cambio, asintió con la cabeza a Sara. Ella se levantó tranquila y decidida. «Señor Herrera, me gustaría mostrarle algo a usted y a los clientes de este establecimiento». Con un clic, las luces se atenuaron y un proyector iluminó la pared principal. La primera imagen mostraba la cafetería original de 1932 con el letrero Café Familia Martínez en la fachada y la familia de Sara reunida con orgullo delante. «Esta cafetería fue construida por Manuel Martínez, mi bisabuelo», anunció Sara con una voz sorprendentemente firme.
Fue el primer establecimiento de la ciudad en servir tanto a clientes negros como blancos en una época en la que eso era revolucionario. Las imágenes avanzaron. Documentos, cartas, el contrato fraudulento firmado mientras Manuel estaba hospitalizado con neumonía. Cuando mi bisabuela enfermó, Carlos Pérez, su abuelo, el señor Pérez, falsificó documentos para transferir la propiedad a la familia Pérez. La cafetería nunca se vendió, fue robada. Los murmullos recorrieron el local. Lena y otros empleados observaban boquiabiertos. Rafael Herrera dio un paso adelante, pero Herrera lo detuvo con la mirada fija en una nueva imagen en la pantalla. Su propio correo electrónico enviado a la sede corporativa 2 años antes. Asterisco, 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 encontrado algunos documentos antiguos sobre la adquisición original de la propiedad. Posible problema legal con los herederos Martínez. Recomiendo destruirlos y negar cualquier conocimiento si se nos pregunta. Asterisco, 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 el silencio era absoluto. Herrera miraba a Sara con una mezcla de conmoción y rabia. ¿Cómo has? Las filtraciones ocurren, respondió ella simplemente. Al parecer alguien del departamento de TI de la empresa guardó copias. Rafael recuperó la compostura primero. Son acusaciones infundadas. Los documentos se pueden falsificar. Las historias se pueden inventar. Fue entonces cuando Omar Solís finalmente habló, su voz tranquila cortando el aire como una cuchilla. Por eso invitamos a estas personas también. Las puertas principales se abrieron y entraron cámaras de 3 cadenas de televisión, seguidas por periodistas y más sorprendentemente por el director general de la corporación. Señor Herrera, dijo el director general con frialdad calculada, parece que tenemos un grave problema de legado aquí. Rafael se sonrojó. Director Vega, podemos resolver esto internamente. Ya ha pasado esa fase, interrumpió el director ejecutivo. Volviéndose hacia las cámaras, continuó. Como director ejecutivo de Cafetería Estrella Group, estoy profundamente consternado por estos descubrimientos. Estamos iniciando una investigación completa y nos comprometemos a corregir cualquier injusticia histórica que se identifique. Herrera se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la barra. Esto nos va a destruir, susurró él. Sara lo miró no con triunfo, sino con una firmeza tranquila. No, respondió ella lo suficientemente bajo como para que solo la oyera. Esto restaurará algo que nunca debió haberse quitado. Mientras las cámaras grababan y los periodistas hacían preguntas, Sara permaneció serena, su mirada encontrándose ocasionalmente con la de Omar Solís. El hombre que había entrado en su vida como un anciano humillado ahora le ofrecía un ligero gesto de aprobación. La cafetería nunca había estado tan silenciosa y al mismo tiempo tan llena de ruido contenido. El sonido de décadas de injusticia finalmente enfrentadas a la luz del día. Esa noche, mientras la historia dominaba los noticiarios locales, Sara se sentó en la cocina de su pequeño apartamento y observó a su madre enferma dormirse plácidamente por primera vez en meses. Una historia de robo y olvido estaba siendo reescrita, no con venganza, sino con la verdad. Y esa verdad, se dio cuenta Sara mientras apagaba la televisión, era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que había imaginado cuando le ofreció $5 a un desconocido necesitado. Han pasado 3 meses desde el día de la revelación en la cafetería. Lo que comenzó como una noticia local creció rápidamente, convirtiéndose en un caso emblemático de justicia restaurativa que capturó la atención nacional. Sara se detuvo frente al edificio histórico, ahora renovado. El letrero original Café Familia Martínez brillaba de nuevo en la fachada, restaurado a partir de fotografías antiguas. Las puertas de cristal recién instaladas reflejaban su rostro, ya no el de una camarera intimidada, sino el de una mujer que había recuperado no solo una propiedad, sino su lugar en la historia. ¿Estás lista?, preguntó Omar Solís acercándose en silencio. Casi no parece real, respondió ella, estudiando el edificio que ahora pertenecía legalmente a la Fundación Martínez, creada con la indemnización millonaria que Cafetería Estrella Group se vio obligada a pagar. Tu abuela estaría orgullosa, dijo él. Detrás de ellos, una pequeña multitud se reunía para la reapertura. Periodistas, vecinos y, lo más importante, jóvenes de comunidades marginadas que habían sido seleccionados para el programa de formación en hostelería que se impartiría en el espacio. En una cafetería al otro lado de la ciudad, Herrera miraba fijamente una taza de café barato. Su padre, Rafael, había renunciado a su cargo en la corporación tras la exposición y Herrera había sido despedido públicamente como parte de la reconstrucción de la integridad corporativa anunciada por el director ejecutivo. ¿Su pedido, señor?, preguntó un joven camarero que claramente no lo reconoció, lo cual era una bendición disfrazada.
Herrera ni siquiera levantó la vista. Solo café, el más barato. Ya no tenía tarjeta de crédito corporativa, coche de empresa ni apartamento de lujo. La caída había sido rápida y brutal. Las redes sociales se habían encargado de convertirlo en el rostro de la discriminación corporativa y su nombre y su imagen circulaban en los reportajes sobre el caso. De vuelta en el café Familia Martínez, Sara cortaba la cinta inaugural mientras los flashes disparaban. A su lado estaba su madre en una silla de ruedas sonriendo con lágrimas en los ojos. Este espacio no será solo una cafetería, anunció Sara por el micrófono. Será un centro de oportunidades y memoria. Cada taza que se sirva aquí contará una historia de resistencia y cada cliente será recibido con la dignidad que todo ser humano merece. Los aplausos resonaron en la calle. Entre la multitud, Lena sonreía ampliamente, ahora gerente de operaciones del nuevo establecimiento. Esa tarde, después de que la multitud se dispersara, Sara encontró a Omar sentado solo en una mesa en un rincón, observando el movimiento de los primeros clientes. ¿Por qué elegiste poner a prueba a la gente de esa manera?, preguntó ella finalmente la pregunta que la intrigaba desde el principio. Disfrazarte de anciano necesitado. Omar contempló su taza por un momento. Cuando tienes dinero, Sara, la gente solo muestra su mejor versión. Máscaras perfectas. Nunca sé quiénes son realmente hasta que creen que no hay nada que ganar. ¿Y qué has ganado con todo esto?, preguntó ella. Esperanza, respondió él simplemente. La confirmación de que todavía hay personas dispuestas a hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. A la semana siguiente, el Café Familia Martínez inauguró su primera exposición, una pared entera dedicada a documentar la historia del establecimiento, desde su fundación hasta el robo y finalmente su restauración. En el centro, una fotografía ampliada mostraba a Manuel Martínez, bisabuelo de Sara, frente a la cafetería original. Rafael Herrera, obligado a aceptar un acuerdo extrajudicial humillante, se había visto forzado a asistir a la inauguración de la exposición como parte del acuerdo. Se quedó en un rincón visiblemente incómodo mientras los visitantes lo miraban de vez en cuando, reconociéndolo por las noticias. En un momento dado, Sara se acercó deliberadamente a él. «Señor Herrera». Él se puso tenso. «Señorita Martínez, ¿sabe por qué no demandé penalmente a su familia a pesar de tener pruebas suficientes?». Rafael negó con la cabeza, incapaz de mantener el contacto visual. Porque no se trataba de venganza, se trataba de justicia, de la verdad. Ella hizo una pausa. Y la verdad, a diferencia del poder o el dinero, nunca se puede robar, solo ocultar temporalmente. Un mes después, la revista Negocios Hoy publicó un perfil de Sara a toda página, destacándola como ejemplo de una nueva generación de líderes empresariales comprometidos con la justicia social. Ese mismo mes, Herrera, incapaz de encontrar trabajo en el sector, comenzó a trabajar en un almacén a las afueras de la ciudad. «¿Qué harías diferente?», le preguntó un periodista a Sara durante una entrevista, si pudieras volver a ese día en la cafetería. Sara sonrió. «Absolutamente nada. Cada momento de esa humillación me llevó exactamente a donde necesitaba estar». En la última página del reportaje, una foto mostraba a Sara y Omar juntos en la nueva cafetería, no como jefe y empleada, ni como salvador y víctima, sino como socios iguales en una misión compartida de transformación. Debajo de la imagen, una sencilla cita de Sara. La bondad no es debilidad, es el valor de mantener intacta tu humanidad en un mundo que constantemente intenta robártela. Mientras tanto, en otra cafetería de la ciudad, Herrera era rechazado en otra entrevista de trabajo. Su nombre era ahora sinónimo de prejuicio corporativo, su futuro tan vacío como su mirada. «Mi vida está arruinada», murmuró él para sí mismo. Una camarera se acercó y puso una taza de café recién hecho en su mesa. «Invita a la casa», dijo amablemente, reconociendo su situación. Herrera levantó la vista, sorprendido por la inesperada amabilidad, la misma que había negado a tantos otros. A veces la mejor lección no es solo perder lo que tienes, sino comprender finalmente el valor de lo que nunca supiste apreciar. Este es el poder transformador de un simple acto de bondad. Puede destruir imperios de arrogancia y construir legados de dignidad. Si esta historia de valentía y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete para recibir más relatos que demuestran que la verdadera grandeza no está en cuánto dinero tienes, sino en cómo tratas a aquellos que aparentemente no tienen nada que ofrecerte.